Que los candidatos en realidad y quienes se postulan a la presidencia, pues por supuesto, y en algunos casos usted tendrá razón de decir que no tienen otra cosa que hacer, pero en la mayoría de los casos los líderes políticos que trasegan, digamos, su vida entregada al servicio público, pues tampoco están aquí jugando. Es decir, gobernar Colombia no es un tema de voluntad exclusivamente, es un tema también de entender cómo funciona esta complejidad de realidad que tenemos y a partir de ahí prestar esa vocación, ese servicio público. Sí, entonces, pero una interpelación. Esta es la primera vez que usted va a estar en el servicio público. Claro, por supuesto. La primera vez que gana la presidencia. Tampoco puede, digamos, creo que es el primer día, el adanismo famoso de llegar a decir, yo puedo hacer todo. El hecho de que no haya estado en el servicio público no es garantía de que lo vaya a hacer bien. No, estoy diciendo como tampoco es garantía que aquellos que han estado lo hagan bien. En un fuerte cuestionamiento de la periodista de Caracol al Tigre, lo puso contra las cuerdas. Le habló del adanismo, de esa idea peligrosa de creer que todo empieza cuando uno llega al poder. Le advirtió que gobernar no es solo voluntad ni discurso, pero Abelardo se supo desenvolver con firmeza. Respondió que no es cuestión de haber ocupado cargos, sino de tener decisión política y liderazgo real. Bueno, el crecimiento se fijó en el 2.6 hasta ahora. Pero si nosotros hacemos eso, nosotros podríamos crecer hasta en un 6. Créanme. Tenemos todo para hacerlo. Es que la deuda es como cuando usted en una casa, usted debe una plata, usted tiene que pagarla. Está bien, pero tú puedes... Y los intereses se lo comen vivo. Pero Juan Roberto, hoy producimos, por ejemplo, 700 y pico mil barriles de petróleo. Nosotros con fracking, con absoluto respeto por la norma ambiental, podemos llevar la producción a 1.300.000. ¿Qué tal las reservas de gas que tenemos y que no estamos explotando con la calidad del gas? Lo que te digo yo es que nosotros estamos sobregirados, pero tenemos una caja fuerte llena de billetes. Entonces el tipo está sobregirado y dice, no voy a abrir la caja fuerte, sino que voy a seguir prestándole al banco. Nosotros tenemos que abrir la caja fuerte, que son los recursos que tenemos nosotros en el subsuelo. Y hay que explotarlos con responsabilidad ambiental para mejorar las finanzas. En uno de los momentos más contundentes de la entrevista en Noticias Caracol, Abelardo de la Espriella dejó clara su tesis económica. Colombia no debe obsesionarse solo con la deuda, sino con el crecimiento. Y ahí lanzó su propuesta más polémica, activar el fracking con responsabilidad ambiental para duplicar la producción energética y llevar el crecimiento del país hasta el 6%. Mientras los periodistas insistían en la magnitud de la deuda pública y las limitaciones fiscales, de la Espriella cambió el enfoque. Aseguró que el verdadero error es no abrir la caja fuerte del país. Según él, Colombia produce alrededor de 700.000 barriles diarios de petróleo, pero podría superar el 1.300.000 si se habilitan nuevas exploraciones, incluido el fracking, bajo estándares técnicos y ambientales estrictos. Su argumento es claro: más producción significa más ingresos, más regalías, más inversión social y mayor confianza inversionista. En su visión, el problema no es la falta de recursos, sino la falta de decisión política para explotarlos estratégicamente. Y por supuesto hay otra cosa que es importante, la lucha contra la corrupción. Son 90 billones de pesos que se pierden al año. Si nosotros enfrentamos la corrupción como debe ser, de manera decidida, vamos a tener más platica para ponerle a la gente en el bolsillo. Y eso se puede hacer, créanme que se puede hacer. La corrupción es el gran propósito, obviamente, y en campaña muchísimo más, porque por supuesto es una gran promesa que establecería una nueva confianza entre los ciudadanos y los líderes, que está rota en buena parte por eso, pero que también al mismo tiempo se ha convertido en parte del sistema. Entonces, decir que la corrupción se va a acabar en un cuatrenio y que se va a poder, digamos, tener ese dinero es bonito, pero es bastante ingenuo en el sentido de que hay muchos dineros. Por ejemplo, la Contraloría presenta los informes de recuperación de dinero y muy pocas veces el porcentaje de recuperación es muy bajo. Pero volvamos un poco al tema. Pero déjame decirte algo sobre la corrupción, si me lo permite. Sí, claro. Porque es que yo no vengo de la política, yo vengo de la empresa privada. Yo no soy un mercader de ilusiones, yo soy un empresario de realidades. Yo te digo que la corrupción se puede combatir, ¿cómo? Con un bloque de búsqueda anticorrupción, conformado por la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Tú tienes un software ahí que tú metes el dato del funcionario, cualquiera que sea, y ahí sale con cuánto entró y qué plata tiene la gente alrededor. Pero eso está sofisticado y está organizado para que no los pillen así. Pero escúchame, pero ya te voy a decir, porque aquí lo que ha faltado es voluntad política. Ojo, que la voluntad política y la determinación de un presidente es la que cambia las cosas. Por eso es un líder, porque guía al país por el camino correcto. Entonces, UIAF, Inteligencia de la Policía, Inteligencia del Ejército, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría y Cooperación Internacional. ¿Y qué le propongo yo al país? Que sea el presidente de la República quien dirija ese bloque de búsqueda. A ver si me van a echar cuento a mí y me van a engavetar los expedientes. A ver si eso va a quedar en la impunidad. Va a estar en el litigio, presidente. ¿No te parece que es importante ser el primer defensor de los recursos públicos? En la investigación de la corrupción me parece fantástico. María Alejandra, si nosotros nos tiramos a la cama y decimos, no, este país no tiene solución, esto es inviable, yo me resisto a creer
que Colombia no tenga salidas, que Colombia no tenga futuro. Hay Doctor países que han Estrella. atravesado situaciones peores que las de Colombia y han salido adelante con determinación, con liderazgo, con fuerza, con ardentía y con patriotismo. En la entrevista, cuando le preguntan a Abelardo de la Espriella cómo piensa retomar los territorios en solo 90 días, su respuesta es directa, con autoridad y presencia real del Estado. Afirma que donde hoy dominan grupos armados es porque el Estado se retiró. Su propuesta es clara: desplegar de inmediato fuerza pública en las zonas críticas y recuperar el control territorial desde el primer día de gobierno. Reconoce que recibirá una institución desmoralizada y con limitaciones presupuestales. Por eso plantea aumentar el pie de fuerza, modernizar equipos con tecnología avanzada como drones e inteligencia artificial, e incluso incorporar reservistas mientras se fortalece la capacidad operativa. También habla de reactivar alianzas estratégicas internacionales para reforzar la seguridad. Su mensaje central es contundente: cuando el Estado actúa con decisión política, el crimen retrocede. La apuesta es enviar una señal clara en los primeros 3 meses. El territorio vuelve a estar bajo control institucional. La gran pregunta es si un plan de choque puede cambiar una realidad que lleva años deteriorándose. Doctor de la Espriella, hablemos de seguridad, es que el tiempo corre y mire mucho tema. Usted dice que va a recuperar en 90 días territorios críticos. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que hay que hacer es retomar los territorios con la fuerza pública. Dicho de otra manera, tenemos que hacer presencia en lugares en donde el Estado desapareció para ser reemplazado por los grupos narcoterroristas y las bandas criminales. Bueno, definamos un momento presencia del Estado. Cuando un grupo de bandidos, de narcoterroristas y delincuentes está ganando la partida, es porque el Estado y el gobierno de turno son socios de ellos. Cuando el Estado y el gobierno se deciden, nunca pierde. El bandido más grande que ha tenido Colombia fue Pablo Escobar y terminó en el tejado de una casa en Medellín cuando se enfrentó al Estado y el Estado decidió enfrentarlo. Entonces nosotros tenemos que retomar los territorios con lo que tenemos por ahora, porque voy a recibir una fuerza pública desmoralizada, desfinanciada. Y ahí le sale otra pata a la mesa. Nosotros necesitamos renovar una alianza estratégica con los Estados Unidos de Norteamérica y con el Estado de Israel para dotar a nuestra fuerza pública, primero, de presupuesto para aumentar el pie de fuerza. Y no descarto traer a los veteranos y a los reservistas a que nos ayuden en el entretanto. 2, un general retirado para manejar. Claro, como por hicieron los supuesto, demás, por supuesto han que hecho sí. otros gobiernos. Por supuesto que sí, no lo descarto. Hay que traer presupuesto, hay que traer armas de primera generación, tecnología, drones, inteligencia artificial. Vamos a quedar con la flota aérea en el suelo. Ahora bien, este no es un problema solamente de Colombia, este es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y para Europa y para Asia. Colombia Y para produce... América Latina. Sí, está bien, para todo el hemisferio, Sí. por supuesto, porque Colombia produce el 70% de la cocaína del mundo. Pero- Entonces, todos esos países tienen que poner plata en la solución de un problema que no solamente es de los colombianos, y yo tengo un plan perfectamente claro para proponerle a Estados Unidos y a Israel que eso se active desde el primer momento en que yo llegue al gobierno. Hablemos de la presencia, Juan Roberto, porque cuando se habla de presencia del Estado, entonces todo indica que es la fuerza pública. No, también lo social. Por eso, pero entonces También lo esa social. presencia del Estado se le ha prometido mucho a las regiones. Sí. Uno. Y sabe Dos, que, doctor de la Pero Espriella, todos los gobiernos el desarrollo lo anuncian. territorial Yo no he es el que ha gobernado, mis queridos amigos, déjeme, yo no he gobernado, yo no puedo responder por lo que no han hecho otros. Claro, pero tampoco Yo voy a es- responder por mis palabras y por mis actos. ¿Y cómo hace que sea distinto a lo que han prometido los otros? Porque yo no soy de la rosca política, no estoy financiado por los grandes grupos de poder, no estoy financiado por los grandes conglomerados económicos, no pertenezco a la casta, no he tenido un cargo público, vengo del sector privado, he sido exitoso en lo que he hecho y lo que quiero hacer ahora es llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece. Y a diferencia de otros candidatos, no estoy aquí porque no tenga otras cosas que hacer. Estoy aquí porque he decidido que esta es la cosa más importante que debo hacer por mi país, que es diferente. Entonces, miren cómo cambió el mundo. Pero digamos que los candidatos en realidad y quienes se postulan a la presidencia, pues por supuesto, y en algunos casos usted tendrá razón de decir que no tienen otra cosa que hacer, pero en la mayoría de los casos los líderes políticos que trasegan, digamos, su vida entregada al servicio público, pues tampoco están aquí jugando. Es decir, gobernar Colombia no es un tema de voluntad exclusivamente, es un tema también de entender cómo funciona esta complejidad de realidad que Claro. tenemos y a partir de ahí prestar esa vocación, ese servicio público. Sí, pero una interpelación esta es a la eso. primera vez que usted va a estar en el servicio público. Claro, por Sería supuesto. la primera vez que gana la presidencia. Tampoco puede, digamos, creo que es el primer día, No. el adanismo famoso de No, llegar a es que decir, no, el hecho de yo que puedo hacer todo. El hecho de que no haya estado en el servicio público no es garantía de que lo vaya a hacer bien. No, estoy diciendo que los que sí han estado. Como tampoco es garantía que aquellos que han estado lo hagan bien. El señor que hoy preside Colombia fue concejal, fue diplomático, representante de la Cámara, senador, alcalde de Bogotá. Y no ha hecho precisamente la mejor presidencia. Es decir, al final eso no depende sino de la voluntad política, de la ardentía, de la fuerza que tengas para hacer las cosas. Porque el presidente en Colombia tiene mucho poder y si lo enfocas para hacer las cosas bien y lo articulas con las otras ramas del poder público, con respeto por la independencia, sobre la base de acuerdos
ante principios y valores fundacionales, no de politiquería y contratos. Y además de eso, articulas con la sociedad, con los gremios, con los empresarios, la solución de los problemas. Yo tengo unas soluciones para la vivienda, para la pobreza, para el hambre, y en ella participan los empresarios, participan la sociedad civil. Es decir, es que un país no se construye solo. Este país se construye como sociedad, pero se requiere un liderazgo claro que tenga la voluntad Doctor política Abelardo, para hacer lo que el país necesita que se haga sin cálculo distinto a la conveniencia de lo que el pueblo colombiano necesita. bueno, 30 minutos, ¿no? Llevamos 30 minutos. Pero miremos los Y la- números, y la- porque si el rating está malo, despídame. No, Si no, está no, bueno, nada que ver con el si rating. está bueno. La Es que el información es tema, para el tema no es de rating, sino sabe que No, de pero temas. también, porque No, estamos claro. dando información buena, No. con rating mejor, imposible, Mire, mejor se daña. Doctor de la Espriella, usted es una figura y hablemos de mitos y de talante, como siempre decimos aquí con María Alejandra. Usted es una persona frentera, usted dice yo soy frentera, sus contradictores le dicen controvertido. ¿Usted cómo garantiza que las personas que han sido clientes suyas no van a recibir beneficios en un eventual gobierno suyo? ¿Va a firmar algún tipo de compromiso de impedimentos? Pero es que están planteados. Es decir, además habría que verlo en cada caso particular, eso no se puede decir de manera general. Y yo, por supuesto, yo soy un hombre de leyes, yo soy un hombre que respeta el Estado de Derecho. Yo creo en lo que dijeron nuestros padres fundadores, y ahí está toda la filosofía de lo que tenemos que defender los colombianos. Bolívar dijo libertad y orden. El general Santander dijo imperio de la ley. Yo me sujeto a eso. Yo no voy a cambiar la Constitución, no me voy a reelegir, yo voy a respetar la independencia de los jueces, voy a respetar al periodismo independiente, voy a respetar y a apoyar a los empresarios y voy a traer acá incluso a los que no voten por mí en estas elecciones. Incluso a los que muestren sus sombras, se lo pregunto porque No todos los pasa seres nada. humanos tienen luces No y pasa sombras. nada, pero es que Es que lo Juan vimos muy Roberto, molesto cuando le sacaron algunas pero yo cosas. no he botado la piedra con nadie. Si tú has visto, yo he estado tranquilo. Nadie puede decir que en esta campaña que yo he maltratado a nadie, que he dicho unas cosas y me he defendido, pero lo he hecho en el mejor tono. Lo que hay para decir sobre mí es sobre mi ejercicio profesional. Y si eso es lo que tienen que decir, no tienen que decir nada, porque es tan válida la actuación de un abogado que cuando tú no tienes plata para pagarlo, el Estado te lo asigna. Es tan válida que está reconocida por la Constitución y la ley, el ejercicio del derecho y además por los tratados internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y miren este ejemplo tan bonito que de pronto a la gente se le olvida. Tuvimos ya un presidente penalista, el presidente Concha, fue un gran penalista conservador. Y el otro que íbamos a tener lo asesinaron, Jorge Eliezer Gaitán, saliendo de la defensa de un pleito, de un militar que asesinó a un periodista. Y acababan de absolverlo por una tesis del doctor Gaitán. Y llegando a su oficina, lo asesinan. Entonces yo en 22 años de ejercicio profesional no tengo ni sanción penal ni disciplinaria. Yo entiendo que inventen cosas, me han sacado cuentos de todo tipo. Yo no tengo problemas con eso. Yo sigo hacia adelante. Aquí lo importante es Colombia. Y tengo claridad que si yo me dejo molestar o si me dejo afectar por esos ataques, no tengo ni la madurez ni la inteligencia emocional para sentarme en el solio de Bolívar y yo voy a hacer lo que hay que hacer en el marco de la Constitución y la ley y voy a hacer sentir orgullosos a mis compatriotas de apoyar al Hablemos que un poco de lo que usted dice sobre unir al país. Ha dicho, tengo el deber moral de unirlo, soy la persona capaz de unirlo. Para unirlo, usted tiene que hacer un diagnóstico, de alguna manera, de las divisiones y de las fragmentaciones. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es lo que está fragmentado en Colombia? ¿Esto es una fragmentación social, económica? ¿Es una fragmentación? La entrevista dejó titulares fuertes, propuestas ambiciosas y frases que seguramente marcarán la campaña, pero también dejó preguntas abiertas que no alcanzaron a desarrollarse. Se habló de crecimiento al 6%, de fracking como motor económico, de recortar el Estado, de bajar impuestos y de abrir la caja fuerte del subsuelo colombiano. Sin embargo, no se profundizó en los riesgos ambientales, en la viabilidad política de esas reformas ni en el impacto social que podrían tener en las regiones. Se habló de recuperar territorios en 90 días, de mano firme, de tecnología militar y de alianzas internacionales, pero quedó pendiente cómo garantizar que esa recuperación no sea solo militar, sino también social, con inversión, justicia y oportunidades reales para las comunidades que hoy viven bajo economías ilegales. Se habló de un bloque de búsqueda anticorrupción liderado por el propio presidente, pero no se debatió cómo evitar la concentración de poder ni cómo blindar institucionalmente ese modelo para que no dependa únicamente de la voluntad de una persona. Se habló de unión nacional, de sanar el dolor de quienes apoyan al gobierno actual, de gobernar para todos. Pero el desafío real será convertir el discurso de cohesión en hechos concretos en un país profundamente polarizado. Lo que sí quedó claro es el tono, autoridad, decisión y ruptura con la política tradicional. Abelardo se presentó como empresario de resultados, no como político de carrera. Apostó por liderazgo fuerte,
disciplina fiscal y recuperación del orden. La pregunta final no es solo si sus propuestas son ambiciosas. La pregunta es si Colombia quiere un giro de autoridad acelerado o un proceso más gradual y consensuado. La campaña apenas comienza, y el debate de fondo, crecimiento, seguridad, honestidad y unidad, apenas está tomando forma.